Era una tarde gris y fría cuando don Alberto conducía por una carretera solitaria, rodeada de campos extensos y árboles que se mecían bajo el viento. La lluvia había comenzado a caer sin aviso, y pronto se convirtió en un aguacero intenso. Las gotas golpeaban el parabrisas con fuerza, dificultando su visión. Don Alberto, un hombre acostumbrado a la ciudad y a la vida de lujo, no estaba preparado para esta tormenta inesperada. De repente, el coche empezó a hacer ruidos extraños. Un golpe seco y el motor perdió potencia. El vehículo se detuvo en medio de la nada. Intentó encenderlo de nuevo, pero nada funcionó. El teléfono móvil no tenía señal. Miró alrededor, solo veía campos y un camino vacío que parecía no tener fin. La lluvia empapaba su ropa y el frío le calaba hasta los huesos. Con el corazón acelerado y una mezcla de frustración y preocupación, decidió bajar del coche. Abrió la puerta y el viento frío le golpeó la cara. Pensó en qué hacer. No podía quedarse ahí toda la noche. Buscó en la distancia alguna señal de vida, y vio una luz tenue, casi apagada, que provenía de un viejo granero. Sin pensarlo dos veces, empezó a caminar hacia la luz, sintiendo como la lluvia le mojaba por completo. Cada paso era un pequeño reto contra el barro y el viento. El granero estaba a unos pocos metros, con la puerta de madera entreabierta y la luz amarilla de una lámpara que iluminaba el interior de forma cálida pero humilde. Al entrar, don Alberto fue recibido por el sonido de herramientas que descansaban sobre mesas y paredes cubiertas de polvo. Frente a él apareció don Manuel, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y las labores del campo, con ojos que reflejaban serenidad y experiencia. Don Manuel lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela, pero sin un gesto de rechazo. «Buenas tardes, señor», dijo don Manuel con voz pausada. «¿Necesita ayuda?» Don Alberto asintió, agradecido y algo avergonzado. Explicó que su coche se había averiado y que no sabía qué hacer. Don Manuel no preguntó mucho, solo lo invitó a entrar más adentro para protegerse de la lluvia. El granero olía a madera vieja, tierra y algo a heno. En las paredes colgaban fotos en blanco y negro de una familia, y un reloj antiguo marcaba las horas lentamente. Don Alberto se sentó en un banco de madera mientras don Manuel buscaba entre sus herramientas una llave inglesa y un destornillador. La atmósfera era densa, pero no incómoda. Ambos hombres, tan diferentes en su vida y experiencias, compartían ese momento suspendido en el tiempo. Don Manuel comenzó a trabajar en el coche, que estaba a pocos metros del granero, mientras don Alberto observaba en silencio, reflexionando sobre la ironía de la situación. Un hombre rico necesitando la ayuda de un hombre pobre, en medio de la nada. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, el granjero movía sus manos expertas, reparando con paciencia y precisión. Don Alberto sentía que esa simple escena cambiaba algo en él, aunque aún no podía ponerlo en palabras. Miró las fotos en la pared, viendo rostros que contaban historias de sacrificio, amor y esperanza. Pensó en su propia vida, llena de comodidades pero vacía de momentos así, auténticos y simples. La tormenta parecía no solo mojar el campo, sino también despertar en él recuerdos y preguntas olvidadas. La noche se acercaba, y con ella la sensación de que aquella inesperada parada sería el inicio de algo mucho más profundo y significativo. La lluvia no cesaba, y el frío empezaba a calar en los huesos de don Alberto mientras esperaba dentro del granero. Don Manuel, en cambio, parecía acostumbrado a esas condiciones. Su piel curtida reflejaba años bajo el sol y la intemperie. En el silencio, roto solo por el sonido de la tormenta y el ocasional chirrido de las herramientas, se fue formando un ambiente extraño, de respeto, curiosidad y algo más profundo, como si ambos hombres supieran que ese encuentro no era casual. Don Manuel volvió del coche con una sonrisa leve y un gesto que invitaba a don Alberto a acercarse.
El granjero había logrado identificar la causa de la avería, pero le advirtió que la reparación tardaría un poco. Don Alberto, sin otra opción, decidió quedarse y observar. El granero era un lugar sencillo, pero lleno de vida. En una esquina había una vieja radio, que apenas funcionaba, y una mesa con un mantel de cuadros gastado. Sobre ella, un plato con restos de pan y un vaso vacío. Don Manuel, sin preguntar, se sentó y sacó un pequeño saco de semillas que comenzó a contar entre sus dedos. Parecía un ritual. Don Alberto se acercó tímidamente, y queriendo romper el hielo, preguntó por la historia del granero. Don Manuel lo miró con atención. Tras un momento de silencio, empezó a hablar. Su voz era pausada, pero firme, llena de recuerdos y emociones contenidas. Este granero lleva aquí más de 50 años, dijo. Mi padre lo construyó con sus propias manos. Él y mi madre vivieron aquí, criando a sus hijos y luchando contra las dificultades del campo. Yo aprendí todo de ellos, el valor del trabajo duro y la importancia de cuidar la tierra. Don Alberto escuchaba fascinado. Nunca había pensado en la vida tan diferente que llevaba el hombre que tenía enfrente. Sus días se medían en reuniones, números y decisiones, pero aquel lugar estaba lleno de historias que no se compraban con dinero. Pero no todo ha sido fácil, continuó don Manuel. Hubo años en los que casi perdemos la finca, cuando la sequía golpeó más fuerte que nunca. Muchas noches me quedé despierto, preocupado por el futuro de mi familia. Mientras hablaba, don Alberto notó en los ojos de don Manuel una mezcla de tristeza y orgullo. Sentía que cada palabra llevaba consigo años de lucha y sacrificio. Decidió compartir un poco de su propia vida. Habló de la presión constante en el mundo de los negocios, de la soledad que a veces le invadía a pesar del dinero y las comodidades. Fue un momento de sinceridad inesperada para ambos. El tiempo parecía detenerse en ese granero, mientras la tormenta afuera continuaba rugiendo. De repente, don Manuel se levantó y fue hacia un rincón oscuro donde guardaba un cofre de madera. Lo abrió lentamente y sacó un paquete de cartas atadas con una cinta roja, ya desgastada. Estas cartas, explicó, son de mi abuelo. Hablan de tiempos difíciles, de decisiones que marcaron nuestras vidas y separaron a muchas familias. La historia que guardo aquí puede parecer vieja y olvidada, pero para mí tiene un valor incalculable. Don Alberto tomó una de las cartas con cuidado, sintiendo el peso de las palabras escritas a mano y el aroma a papel antiguo. Al leerlas, empezó a descubrir secretos que vinculaban su propia familia con la de don Manuel. La sorpresa y la emoción se mezclaron en su pecho. Esa conexión inesperada desafiaba todo lo que había creído saber sobre su pasado y la importancia real de las relaciones humanas. La tormenta parecía suavizarse afuera, como si la naturaleza también quisiera dar paso a un nuevo comienzo. Don Alberto sintió que ese día, ese encuentro, había cambiado el curso de su vida para siempre. Don Alberto sostenía entre sus manos la carta amarillenta, sintiendo la textura áspera del papel. Las palabras escritas a mano, con una caligrafía pausada y firme, narraban una historia que él desconocía por completo. Las líneas hablaban de una promesa incumplida, de decisiones tomadas en tiempos difíciles, y de un lazo familiar que había quedado roto, olvidado en el tiempo. Don Manuel, con voz baja pero cargada de emoción, empezó a explicar. Mi abuelo y el tuyo fueron amigos en la juventud, dijo. Juntos soñaban con hacer crecer estas tierras y compartir el fruto de su trabajo. Pero una disputa por tierras y negocios rompió esa amistad y dividió a nuestras familias para siempre. Don Alberto sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que su vida, marcada por contratos, negocios y lujos, tuviera una historia tan humana y cercana. Mientras escuchaba, comenzó a comprender que detrás de los billetes y la apariencia,
existía un mundo mucho más complejo y lleno de emociones. ¿Y por qué nunca supiste esto?, preguntó don Alberto con cierta incredulidad. Porque hubo rencores y silencios, respondió don Manuel. La vida se encargó de poner muros entre nosotros, y con el tiempo, cada quien siguió su camino. Pero esas cartas guardan la verdad que nadie quiso contar. El granjero hizo una pausa y miró fijamente al visitante. Quizás este encuentro no sea casual, susurró. Quizás sea momento de derribar esos muros y recuperar lo que se perdió. Don Alberto no pudo evitar sentir que algo dentro suyo se movía. Durante años, había creído que la riqueza lo protegería de cualquier problema, que el dinero podía comprar cualquier cosa. Pero ese momento en el granero, rodeado de cartas y relatos, le mostró que algunas heridas solo se sanan con verdad y voluntad. De repente, un ruido suave llamó su atención. Era un pequeño pájaro que se había refugiado dentro del granero, buscando cobijo de la tormenta. Don Manuel sonrió y dijo: la vida siempre encuentra un refugio, incluso en los lugares más inesperados. Don Alberto sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Se levantó y se acercó al granjero, agradecido por la sinceridad y la humildad que le mostraba. Gracias por confiarme esto, dijo. No solo me has ayudado con mi coche, sino que también me has abierto los ojos a una historia que necesitaba conocer. Don Manuel asintió, y ambos hombres compartieron un momento de silencio, como si la conexión entre ellos trascendiera el tiempo y las circunstancias. La tormenta comenzaba a amainar, y la luz dentro del granero parecía brillar con más intensidad. Don Alberto sabía que, cuando saliera de allí, nada sería igual. Su vida había cambiado, y con ella, su manera de ver el mundo. Antes de despedirse, don Manuel le entregó a don Alberto una copia de las cartas, para que pudiera leerlas con calma y entender mejor el pasado. Cuida esto, le dijo. Porque en esas palabras está la llave para construir un futuro diferente. Don Alberto salió del granero con el corazón lleno de preguntas, pero también de esperanza. Sabía que ese encuentro inesperado era el comienzo de un viaje mucho más grande, uno en el que la riqueza verdadera no se mediría en dinero, sino en las historias, los vínculos y el valor del perdón. Mientras caminaba hacia su coche, sintió que la lluvia había cesado y que el cielo empezaba a despejarse. Un rayo de luz se coló entre las nubes, iluminando el camino hacia un nuevo comienzo. La luz de la mañana se filtraba tímidamente entre las rendijas del granero, mientras don Alberto seguía hojeando las cartas con una mezcla de asombro y reflexión. Cada palabra le revelaba detalles desconocidos, historias de amistad, traiciones y esperanza que ahora parecían cobrar vida ante sus ojos. Don Manuel, con calma y paciencia, comenzó a contar más sobre el pasado de su familia. Mi abuelo y el tuyo compartieron sueños, pero también errores, dijo. A veces, el orgullo y el miedo pueden separar incluso a los más cercanos. Don Alberto escuchaba atentamente, sintiendo que cada historia era un espejo que reflejaba su propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió dejar de lado el ego y la prisa, para sumergirse en la sencillez y la sinceridad que emanaban del granero y de don Manuel. Mientras hablaban, el sol empezó a calentar el aire y la tormenta quedó atrás. Afuera, el campo brillaba mojado, con gotas de agua colgando de las hojas y el aroma fresco llenando el ambiente. Era un momento de calma después del caos. Don Manuel se levantó y fue hacia una vieja mesa de madera donde guardaba una caja con objetos familiares. Sacó un pequeño medallón y se lo mostró a don Alberto. Esto perteneció a mi abuelo, explicó. Simboliza la unión y el compromiso entre nuestras familias. Don Alberto tomó el medallón con respeto. Sentía que ese simple objeto llevaba consigo el peso de generaciones y la posibilidad de un nuevo comienzo. Nunca imaginé que nuestras historias estuvieran tan entrelazadas, confesó.
Don Manuel asintió. La vida tiene maneras curiosas de conectar a las personas, incluso cuando parece que todo está roto. En ese momento, el sonido de un motor se escuchó a lo lejos. Don Alberto miró hacia la entrada del granero y vio que su coche estaba listo. La reparación, hecha con paciencia y destreza, había terminado. Sin embargo, él ya no sentía la urgencia de partir. Había algo en ese lugar y en ese hombre que lo invitaba a quedarse, a entender más, a dejar que el tiempo hiciera su trabajo. ¿Sabes?, dijo don Alberto. He pasado mi vida corriendo detrás de metas que, ahora, me parecen vacías. Este encuentro me ha hecho pensar que lo que realmente importa está en las personas, en las historias que compartimos y en la honestidad. Don Manuel lo miró con una sonrisa suave. Es difícil entenderlo hasta que la vida nos obliga a detenernos. Pero nunca es tarde para cambiar. Los dos hombres salieron del granero y caminaron juntos hacia el coche, bajo un cielo despejado que prometía días mejores. La amistad que había comenzado con una petición de ayuda mecánica ahora se transformaba en algo mucho más valioso. Antes de despedirse, don Alberto tomó una decisión. Quiero que me enseñes más de esta vida, de esta tierra y de tu historia, dijo con sinceridad. Creo que tengo mucho que aprender. Don Manuel sonrió ampliamente. Será un placer compartir contigo lo que sé. La vida en el campo es dura, pero también llena de lecciones. Mientras el sol subía en el horizonte, iluminando el camino de regreso a la ciudad, don Alberto sentía que llevaba consigo algo que ningún dinero podría comprar. Una nueva perspectiva y un lazo humano que lo enriquecía de verdad. El granero, el campo y aquel hombre sencillo se habían convertido en la luz que necesitaba para encontrar un rumbo diferente. Y así, con el corazón ligero y la mente abierta, emprendió el viaje que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes, don Alberto decidió quedarse un tiempo en la finca. No solo para ayudar a don Manuel con las labores, sino para conocer mejor esa vida que hasta entonces le había sido ajena. Cada mañana, el sol despertaba el campo con una luz dorada, y con ella, la esperanza de un nuevo aprendizaje. Don Manuel le enseñó a sembrar, a cuidar los animales y a respetar los ciclos de la tierra. Don Alberto, hombre de ciudad acostumbrado a la comodidad, se sorprendía con la dificultad de cada tarea, pero también con la satisfacción que sentía al ver crecer sus esfuerzos. Una tarde, mientras trabajaban en el granero, don Alberto se topó con una vieja caja de madera que don Manuel no había mencionado antes. La curiosidad pudo más, y sin dudar, abrió la caja. Dentro encontró documentos y fotografías antiguas, algunas con fechas que se remontaban a más de un siglo. Entre esas fotos, don Alberto vio una imagen que lo dejó sin aliento. Una foto de su abuelo junto a don Manuel joven, ambos sonrientes y con las manos firmemente unidas. Era la prueba tangible de aquella amistad que las cartas describían. No puedo creer que esto haya estado aquí todo este tiempo, dijo don Alberto, con voz temblorosa. ¿Por qué nadie me habló de esto? Don Manuel lo miró con tristeza. A veces, las verdades duelen tanto que se esconden para protegernos. Pero esconderlas no las hace desaparecer. El hombre rico comprendió entonces que su familia había vivido años de distancia y rencores injustificados. La historia que ahora conocía no solo desvelaba secretos, sino que también planteaba la oportunidad de sanar heridas profundas. Esa noche, sentado junto al fuego en la casa de campo, don Alberto reflexionó sobre lo aprendido. Pensó en cómo la vida le había dado una segunda oportunidad para entender el valor de la humildad, la honestidad y la empatía. Sabía que debía hacer algo más que simplemente aceptar la historia. Debía actuar para cerrar ese capítulo abierto por tantos años. Al día siguiente, invitó a don Manuel a conversar en el porche de la casa, con la luz suave del amanecer. Con voz firme y sincera, le propuso organizar una reunión entre ambas familias, para compartir la verdad y buscar un camino hacia el perdón y la reconciliación. Don Manuel lo miró sorprendido. ¿Crees que estarán dispuestos?
Preguntó con cierta duda. No lo sé, respondió don Alberto. Pero no podemos seguir viviendo divididos por el pasado. Si queremos avanzar, tenemos que enfrentar lo que quedó pendiente. Durante los días siguientes, don Alberto se dedicó a contactar a los familiares, enviando cartas y mensajes que hablaban de la importancia de reunirse y de construir puentes en lugar de muros. El ambiente se cargó de incertidumbre y emoción. Algunos respondieron con recelo, otros con esperanza. La idea de unir a dos familias que durante tanto tiempo habían vivido separadas parecía casi imposible, pero él estaba decidido a intentarlo. Finalmente, llegó el día de la reunión. Ambas familias se encontraron en la misma finca donde don Manuel había crecido. El silencio fue incómodo al principio, pero poco a poco, las palabras fluyeron. Se contaron historias, se reconocieron errores, y sobre todo, se abrió la puerta para el perdón. Don Alberto observaba con emoción cómo los rostros, antes tensos y cerrados, empezaban a mostrar sonrisas tímidas y lágrimas sinceras. En ese momento comprendió que el verdadero tesoro no estaba en sus riquezas, sino en la capacidad de sanar, de unirse y de valorar lo que realmente importa, la familia y el amor. Esa noche, bajo un cielo estrellado, don Alberto y don Manuel brindaron por el comienzo de una nueva historia. La historia de dos familias que, a pesar de sus diferencias y errores, encontraron en el pasado la fuerza para construir un futuro juntos. Los días posteriores a la reunión, la finca se llenó de vida y esperanza. Las familias, antes distantes, comenzaron a acercarse, a compartir historias y a construir nuevos recuerdos juntos. Don Alberto y don Manuel se convirtieron en los pilares de esta nueva etapa, unidos no solo por el pasado, sino por la visión de un futuro común. Cada mañana, el sonido del gallo anunciaba el comienzo de un día diferente. Don Alberto, acostumbrado al ruido de la ciudad, se sorprendía con la tranquilidad y el ritmo pausado del campo. Ya no le importaba el reloj ni las prisas. Aprendía a valorar cada momento, cada conversación, cada silencio compartido. Una tarde, mientras caminaban por el campo, don Manuel le habló de un proyecto que siempre había tenido en mente. «Quiero restaurar la vieja escuela del pueblo», dijo. «Es un lugar lleno de historia y recuerdos. Quiero que los niños tengan un lugar digno para aprender y crecer». Don Alberto sintió que esa idea representaba mucho más que una simple construcción. Era un símbolo de renovación, de inversión en el futuro y de compromiso con la comunidad. «Me gustaría ayudarte con eso», respondió. «Podemos buscar recursos y apoyo para hacerlo realidad». Esa alianza entre ambos hombres, tan diferentes en origen pero tan unidos en propósito, comenzó a transformar no solo la finca, sino todo el pueblo cercano. Mientras trabajaban juntos, don Alberto descubría en don Manuel una sabiduría profunda, una conexión con la tierra y con las personas que nunca había conocido. Don Manuel, por su parte, valoraba la experiencia y los recursos que don Alberto aportaba, pero sobre todo, la humildad con la que había venido a aprender. Con el paso de las semanas, el proyecto de la escuela avanzaba. Vecinos, jóvenes y ancianos se sumaban con entusiasmo, aportando manos, ideas y energía. La vieja escuela, que había estado abandonada durante años, empezó a recuperar su brillo. Una noche, durante una cena bajo las estrellas, don Alberto confesó a don Manuel algo que no había dicho antes. «Siento que, al venir aquí, he encontrado una parte de mí que estaba perdida. No solo he aprendido sobre el campo o la historia de nuestras familias, sino sobre el valor de la humildad y la solidaridad». Don Manuel sonrió y respondió: «Todos tenemos esa parte escondida. A veces, solo necesitamos que la vida nos obligue a buscarla». El vínculo entre ellos se fortalecía cada día. No solo compartían tareas, sino también sueños, desafíos y esperanzas. Una mañana, al despertar, don Alberto encontró una carta sobre la mesa del granero. Era de un pariente lejano, que había escuchado sobre la reunión y quería unirse al esfuerzo de reconstrucción y reconciliación.
Esa noticia llenó de alegría y optimismo a ambos hombres. Sabían que el camino no sería fácil, que quedaban heridas por sanar y desafíos por enfrentar, pero también que ya no estaban solos. El granero, que había sido testigo del encuentro que cambió sus vidas, se había convertido en un símbolo de unión y renovación. Don Alberto miró el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, iluminando los campos y el futuro. Sentía que ese viaje, que empezó con una simple avería en el coche, había transformado para siempre su manera de entender el mundo. No era solo la historia de un rico hombre y un granjero pobre. Era la historia de dos almas que se encontraron, rompieron barreras y juntos construyeron un legado que trascendería generaciones. Los meses pasaron y la transformación en la finca y en el pueblo era palpable. La vieja escuela, que antes parecía olvidada para siempre, ahora lucía renovada, con paredes pintadas y ventanas abiertas al sol. Los niños regresaban cada día, llenos de risas y energía, mientras los adultos observaban con orgullo los frutos de su esfuerzo conjunto. Don Alberto ya no era el hombre distante y orgulloso que llegó un día al granero. Había aprendido que el verdadero valor no estaba en su cuenta bancaria, sino en las conexiones humanas, en la tierra y en la historia que compartían. Una tarde, mientras paseaban cerca del río, don Manuel le confesó algo que lo preocupaba. «Hay algo que no te he contado», dijo con voz baja. «La finca no siempre fue fácil de mantener. Hemos tenido problemas con algunas tierras, y hay quienes no ven con buenos ojos todo lo que estamos haciendo». Don Alberto frunció el ceño, consciente de que el camino hacia la reconciliación y la renovación no sería sencillo. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó. «Algunas familias, y hasta personas de fuera, quieren apropiarse de partes de la finca. Quieren que volvamos a pelearnos, que rompamos lo que hemos construido». Esa noticia encendió una alarma en el corazón de don Alberto. No podía permitir que tanto esfuerzo y cambio se perdieran por conflictos y codicias. «Tenemos que proteger esto», dijo con determinación. «No solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen». Juntos idearon un plan para asegurar la propiedad y mantener la paz en la comunidad. Don Alberto utilizó sus contactos para gestionar apoyo legal y administrativo, mientras don Manuel movilizaba a los vecinos para que se unieran en defensa de su tierra. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones, conversaciones difíciles y decisiones cruciales. Algunos resistían el cambio, temerosos o desconfiados, pero otros veían la oportunidad de un futuro mejor. En medio de ese proceso, don Alberto recordó las cartas antiguas y la historia de sus abuelos. «Creo que si ellos pudieron superar sus diferencias, nosotros también podemos», dijo en una de las reuniones. Esa reflexión resonó en muchos corazones, y poco a poco, la comunidad empezó a fortalecer sus lazos, dejando de lado viejos rencores. Una noche, mientras revisaban documentos en la casa, don Manuel recibió una llamada inesperada. «Es el ayuntamiento», dijo con sorpresa. «Quieren apoyarnos con un proyecto agrícola que beneficiará a todo el pueblo». La noticia fue un soplo de esperanza. Era la confirmación de que el trabajo en equipo y la honestidad podían atraer oportunidades reales. Don Alberto y don Manuel celebraron en silencio, conscientes de que cada pequeño triunfo era un paso hacia la estabilidad y la prosperidad. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que la verdadera victoria no era económica, sino la recuperación del respeto mutuo y la confianza perdida. La finca se había convertido en un símbolo de resistencia y unión. El granero, que fue testigo del encuentro inicial, seguía allí, pero ahora lleno de recuerdos felices y proyectos compartidos. En una última conversación al atardecer, don Alberto confesó: «Nunca imaginé que este lugar me cambiaría tanto. Gracias a ti, he aprendido que la verdadera riqueza está en el corazón». Don Manuel sonrió, con la mirada puesta en el horizonte.
Y yo he aprendido que nunca es tarde para abrir el alma y dejar entrar el cambio. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, ambos hombres sabían que el camino no terminaría ahí. La historia que comenzaron juntos seguiría creciendo, guiada por la esperanza, la verdad y el poder del perdón. El día de la inauguración oficial de la escuela llegó con un cielo despejado y un aire de esperanza que se podía respirar desde lejos. Familias de todo el pueblo, niños, abuelos y jóvenes se reunieron frente al edificio renovado, con globos, pancartas y sonrisas sinceras. Don Manuel, con su sombrero bien puesto y las manos firmes, observaba en silencio. A su lado, don Alberto, ahora vestido con ropa sencilla y mirada serena, no podía evitar emocionarse. Nadie en ese lugar sabía que, meses atrás, él solo buscaba un mecánico en medio de una tormenta. ¿Preparado?, le preguntó don Manuel, con una leve sonrisa. Más que nunca, respondió don Alberto. Subieron juntos al pequeño escenario improvisado, entre aplausos y miradas de respeto. El micrófono temblaba un poco en manos de don Alberto, pero su voz salió clara y firme. Hace un tiempo, quedé atrapado por una tormenta, comenzó. Pero lo que encontré aquí fue más que refugio. Encontré una verdad olvidada, una historia compartida y un hombre que me enseñó el verdadero significado de la humildad. La gente escuchaba en silencio. Algunos se secaban las lágrimas. Otros asentían con emoción. Esta escuela no es solo un edificio, continuó. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando dejamos atrás el orgullo, cuando escuchamos, cuando perdonamos. Don Manuel tomó la palabra después. Su discurso fue más corto, pero igual de profundo. No somos ricos, ni poderosos. Pero tenemos lo más valioso, la voluntad de construir juntos. Gracias a todos por creer en este sueño. La ovación fue larga. Los niños soltaron globos al cielo, mientras las campanas de la iglesia del pueblo repicaban con fuerza, como si celebraran también este renacer. Tras la ceremonia, don Alberto se quedó unos minutos solo, sentado en un banco de madera. Observaba a los niños correr, a las familias abrazarse, al sol dorando los campos. Era una escena sencilla, pero perfecta. En ese momento, se le acercó un joven con un cuaderno en la mano. ¿Usted es el señor Alberto?, preguntó con timidez. Sí, hijo, ¿en qué puedo ayudarte? Mi abuelo me contó lo que usted hizo aquí. Yo también quiero escribir historias algún día. ¿Podría enseñarme? Don Alberto sonrió con los ojos brillando. Claro que sí. Me encantaría. Y en ese pequeño gesto, entendió que su viaje no había sido en vano. Que dejar atrás la ciudad, el ruido y el ego, lo había acercado a lo más humano, el legado. Días después, cuando regresó brevemente a la ciudad por unos asuntos, algo había cambiado. Ya no sentía apego por el lujo ni la rutina empresarial. Extrañaba el olor del campo, las manos callosas de don Manuel, el sonido del viento entre los árboles. Renunció a varios compromisos. Vendió propiedades innecesarias. Y con lo que obtuvo, creó un fondo comunitario para apoyar proyectos rurales en distintos pueblos olvidados del país. Su vida, antes vacía de propósito, ahora tenía dirección. Un sentido que no se encontraba en las cifras ni en los títulos, sino en cada rostro agradecido, en cada niño que aprendía a leer, en cada historia que se recuperaba del silencio. Con el tiempo, don Alberto se instaló definitivamente en la finca. Aquel granero, testigo de su transformación, se convirtió en un pequeño centro cultural. Allí, entre fotos antiguas y libros donados, los jóvenes venían a leer, a aprender y a escuchar a dos hombres que alguna vez vivieron divididos, pero que eligieron sanar. La historia de don Alberto y don Manuel se convirtió en leyenda viva. Una que enseñaba que no importa cuán lejos creas estar, siempre puedes volver a empezar. Y así, bajo ese mismo cielo donde empezó todo, la historia encontró su verdadero final. O mejor dicho, su verdadero comienzo.